En esta época, el escenario político colombiano se va preparando para los comicios legislativos y presidenciales que tendrán lugar el próximo 29 de mayo del 2022, aunque primero serán las elecciones que conforman el Congreso en el mes de marzo. Las diferentes coaliciones y partidos ya se encuentran perfilando los candidatos. A continuación, mostraremos las apreciaciones con relación a esta coyuntura de 2 a 3 invitados que desde su posición nos da su criterio. Ha habido una disrupción en el cambio político colombiano muy fuerte, a raíz creo de muchos factores, no solo la pandemia. Pienso que el pueblo ha estado muy cansado de muchas tiranías y sobre todo la corrupción. La corrupción es creo que el foco principal. Colombia, según el DANE, hace ya varios años que sacó estas cifras, se pierde más de 50 billones de pesos al año. Ahí está el presupuesto de la educación, de la cultura, el presupuesto de la salud. Cubrimos demasiadas necesidades que como colombianos necesitamos con solo la corrupción. Ahora imagínate los hechos violentos y muchísimas más cosas. Entonces el cambio político, el pensamiento político colombiano ha hecho una disrupción y un cambio gigantesco. Además ha promovido, no solo es que haya cambiado, sino que ya venía una espina, como les digo, desde hace muchísimo tiempo, que venía cargándose, pero la tecnología y también eh, los hechos violentos creo que han hecho que estas personas que siempre han generado abstención, que siempre se han apartado de los temas políticos, entren a los temas políticos y entiendan que la política es de todos, que la política es de tanto la persona que, que se dedica a la política como la persona que se dedica a trabajar en un call center. Entonces, todos somos Colombia y la política es la ciencia de lo posible, donde todos tenemos que construirla. Y eso es lo que quieren los corruptos, que nos alejemos de ella. Entonces, total, creo que el cambio fundamental ha sido la participación del colombiano en la política y el joven. El pensamiento político popular en Colombia, como dice la pregunta, es algo que con el transcurso de los años, de las décadas en Colombia se ha venido transformando de manera muy especial. Nosotros podríamos decir que definitivamente el pensamiento político en Colombia es un pensamiento muy diverso, contrario a lo que manifiestan algunos partidos oficiales o de gobierno que nos han dicho desde hace muchos años que estamos en una especie de polaridad o en un polarismo, como si nos pusieran entre dos bandos únicamente. Yo creo que el pensamiento político en Colombia nos ha demostrado en los últimos años que las juventudes tienen otras maneras de ver la política, otras maneras de participar en la política, de que el pensamiento político en Colombia es, insisto, muy diverso, muy pluricultural, que no viene bien encasillarlo solo en una u otra doctrina. Lo que hay es un enriquecimiento de esas ideologías, lo que hay es un empoderamiento también, como les digo, de las juventudes. Y lo que nos está diciendo la sociedad civil es que quieren cambios, que quieren otras posiciones, que quieren otras maneras de hacer política en el país. Entonces pienso que es bastante diverso el pensamiento político en Colombia. Antes que nada, se debe contextualizar el escenario político en el que se encuentra nuestro país. En primer lugar, se resalta el desprestigio del gobierno actual. En segundo lugar, el proceso de paz-guerra que no predomina como en épocas anteriores, dado que son otros los intereses políticos sociales que de momento ganan la atención del pueblo. En todas las encuestas que se han realizado hace varios meses en Colombia, Gustavo Petro es el candidato con mayor respaldo electoral, debido a su posición de apoyo en ciertas protestas y manifestaciones y a la construcción de un discurso que enmarca un mensaje social y humano.
En realidad las cifras muestran que Colombia venía creciendo económicamente un buen porcentaje, pero eso es gracias al auge petrolero, ¿cierto? Y a que el auge petrolero se ha venido acabando por las nuevas energías. eh, eso ha cambiado, pero esencialmente el crecimiento de Colombia, yo no lo mido en términos económicos o bueno, si lo que queremos es medirlo en términos económicos, Colombia tiene mucho por ganar y por hacer, porque es un país pobre, es un país que crece en la economía, crece un 2%, un 3% anual, se creció hasta un 5% anual. eh, pero es un país pobre, es un país que crece cada vez más el desempleo, es un país en donde cada vez hay más pobreza. Pues a ver, yo pienso que ahí la respuesta hay que irla en dos momentos. El primer momento básicamente es, bueno, mirar ese asunto de la economía naranja. Colombia en la última década, podríamos decir que desde el gobierno Santos, es una de las economías que en Latinoamérica se mantiene más estable. El crecimiento macroeconómico del país da cuenta de la estabilidad productiva de esta nación. Sin embargo, la economía naranja no creo que haya aportado mucho realmente antes de la pandemia y durante el proceso de la pandemia. Colombia no ha terminado por entender qué es eso de la economía naranja. Primero que todo, el gobierno actual no fue capaz de hacerle entender eso a los colombianos. Y además no fue capaz de apoyarlo como realmente debía ser. Sectores, por ejemplo, como los artistas, que son uno de los componentes importantes de la economía naranja, no se vio apoyado en ningún momento durante la pandemia. Quizás fue uno de los gremios que más sufrió. Entonces me parece que la pregunta desde ahí está un poco parcializada. No creo que la economía naranja haya ayudado realmente al crecimiento macroeconómico del país antes y durante la pandemia. Lo otro que habrá que decir, la segunda parte de la respuesta, es cómo se avisora en el corto plazo y en el mediano plazo la economía colombiana. Pues discúlpenme, no quiero ser de pronto muy pesimista, pero la verdad en el corto plazo no veo grandes cambios, porque no veo grandes cambios de mentalidad de nuestro gobierno. Nuestro gobierno sigue apuntándole a una economía de energías contaminantes, a una economía del petróleo, al fracking, a la extracción de materias primas, situación por la que creo que se equivoca porque el mundo está demandando ahora unas nuevas energías, está demandando un cuidado del ambiente, está demandando una economía no extractiva, y por esa razón pues entonces creo que vamos en contravía de lo que hoy exige el mundo, ¿cierto? Como tal. En el mediano plazo pues habrá que mirar qué pasa con esta economía colombiana. Tendrá que ver mucho la decisión que tengan los colombianos en el 2022 para ver si se le da un giro a estas doctrinas económicas. La política comprende las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. A través de su intervención se pretende controlar la economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento económico, estableciendo las directrices para su buen funcionamiento. Pues en cuanto a política social es indispensable por el candidato que quede, ¿cierto? Y en base pues, a lo que uno ve que dicen, eh, que un candidato que se preocupe realmente por los pobres, que esté para los pobres. Si bien los intereses económicos extranjeros, si bien la inversión es importante que los países desarrollados, eh, con matices, con muchos matices de la situación, porque los países desarrollados a veces tampoco buscan que los países en desarrollo surjan. Eh, si bien pues esto se tiene que respetar y la inversión tiene que procurar llamarse, es muy importante que haya una equidad en cuanto a la distribución de bienes, a la distribución de bienes de nuestra tierra. Vivimos casi en un feudalismo donde conseguir un apartamento en una ciudad es cada vez más difícil y una persona tiene miles y miles de hectáreas en X o Y
departamentos, ¿cierto? Que el libre mercado, por supuesto, lo permite, efectivamente, el libre mercado lo permite, y bendecido el libre mercado, y ojalá pues todos pudiéramos vivir con los beneficios que da el libre mercado, pero es que el libre mercado no nos está dando beneficios a todos, y no es porque no queramos, no es porque nos trabajemos. Hay muchas personas que se levantan a las 10 de la mañana a trabajar y aún así no cuentan con el dinero suficiente. Sí, me parece que uno de los problemas más acuciantes de la sociedad colombiana son todos aquellos que tienen que ver con aquellas políticas que se denominan políticas sociales, o sea, que van directamente a resolver los problemas de la gente. Colombia, lastimosamente, en las últimas décadas no se ha encargado de esa situación. Se ha encargado más bien de asuntos macroeconómicos y de fortalecer ciertos sectores de la producción. Pensándolo de esta manera, como se propone la pregunta, pienso que dentro del abanico de posibilidades para las elecciones de 2022, lo que más podría convenir a Colombia son aquellas propuestas que hacen énfasis precisamente en lo social, en aquellas que tienen que ver necesariamente con la implementación de los acuerdos de paz, con crear las posibilidades de una paz estable y duradera, es decir, cumplir con lo que se firmó en La Habana. Me parece que también aquellas propuestas que van a favor de la vida, es decir, de la no extracción de materias primas y de la no contaminación del ambiente, del respeto de los líderes sociales, de las formas de participación, el respeto a la propiedad privada, el respeto también a la diversidad cultural y a la diversidad ideológica. De nada sirve ideologías que polaricen, como nos lo dicen normalmente. De nada nos sirve ideologías que no tengan presente las necesidades de las familias colombianas, la situación de empleo, educación, vivienda, transporte. Entonces pueden aparecer nombres, pero ya quién tendrá en su sano saber la capacidad de elegir. Pero para responder a esta pregunta concretamente, son todas aquellas propuestas que apuesten directamente por la implementación de los acuerdos de paz y por hacer de Colombia un país menos inequitativo, aportando a todas las políticas que solucionen las necesidades más importantes de la gente y sobre todo de la gente más vulnerable. Ya basta de que la economía colombiana favorezca a los grandes productores, a la banca, especialmente al mundo financiero, y se dedique a concentrarse en lo que la sociedad civil está exigiendo. Dando fin a este análisis coyuntural, dejamos un panorama abierto de la realidad política que hay en nuestro país, las posibilidades que existen al desarrollo social y económico y los sujetos políticos que hoy por hoy están como candidatos a favorecer un contexto ideal, las necesidades de un pueblo y la esperanza de elegir un líder que busque la transformación en equidad y respeto por el esfuerzo diario que hace el pueblo colombiano. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias.